Vamos a estar en comunicación en minutos con Martín Palumbo, que es abogado y que ha estado interviniendo o trabajado en conflictos territoriales, estuvo vinculado profesionalmente a una causa de alto impacto público, como la del lago Escondido. Vamos a estar charlando con él sobre la modificación de la ley de tierras, entre otras modificaciones, que pretende el gobierno de Javier Milei con este proyecto de ley que denominaron inviolabilidad de la propiedad privada, lo que algunos medios han definido como la extranjerización de tierras. Claro. Bueno, vamos a estar charlando con él justamente del tema. Martín Palumbo ya en comunicación con nosotros. Muy buenos días, te saluda Leonela y Juan de este lado. Hola Juan, hola Leonela, saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias por atendernos. Queríamos charlar en detalle justamente sobre este proyecto de ley que presenta el gobierno de Javier Milei, que en teoría se trataría este mismo jueves en el Senado, que busca modificar el régimen de acceso de extranjeros a la propiedad de tierras rurales productivas aquí en el país. Pero vos, imagino que desde el ámbito de la legalidad estarás más inmiscuido en el tema. ¿Qué cambios concretos va a introducir el proyecto? Bueno, este proyecto de ley intenta modificar en lo más grueso la ley 26737, que como vos bien decís es la ley de tierras rurales, que establece una protección de las tierras rurales para evitar la extranjerización de la tierra y que la puedan comprar extranjeros. La ley actual establece que esa venta de tierras no puede exceder ni a nivel nacional, ni a nivel país, ni a nivel provincias, ni a nivel departamental, en esos tres niveles, el 15%. El proyecto que presentó Javier Milei da por tierra ese límite del 15% y deja abierta la posibilidad para que capitales extranjeros puedan comprar sin límite alguno tierras rurales, con los recursos que implican, digamos, con los recursos adentro. Por ejemplo, claro. Acá en Río Negro, de donde soy yo, digamos, hay grandes sectores en la cordillera que a nivel departamental están muy cerca de ese 15%, y por eso, digamos, esta ley, la ley 26737, funciona como un límite. Además, prohíbe que los extranjeros puedan comprar tierras rurales en zonas linderas a espejos de agua, ríos, a lagos, que esto también se modifica en la ley. Uh-huh. Ayer escuché que habían modificado el proyecto de ley, sí, para fijar ese límite en un 25%, sí, que es igual, es un montón porque aumenta el 10% y elimina el límite, sin límite alguno, a nivel departamental, que ahí hay una trampa, porque claro, en los capitales extranjeros no ponen el foco en cualquier tierra, sino, por ejemplo, acá en la Patagonia, en las tierras cercanas a la cordillera, Bariloche y demás, igual que en otros sectores. Son siempre zonas cercanas a las fronteras, y que hay recursos, como acá hace poquito, yo participé de un juicio en el que se imputaba a un miembro de una comunidad originaria por usurpación. Bueno, ahí surgió que capitales extranjeros, en violación a la propia ley, habían comprado una zona que está lindera a la frontera con Chile, a 40 kilómetros, en violación a la ley. Bueno, también esta ley precisamente protege de estas situaciones, ¿no? Que haya testaferros, prohíbe las personas interpuestas, que los capitales extranjeros puedan comprar a través de personas interpuestas, todo lo que se deja de lado. Entonces, hay una apertura total a que los capitales extranjeros puedan comprar lo que quieran y como quieran. Martín, si bien la ley que actualmente está vigente fija este tope del 15% en cuanto a la extranjerización, sí, de tierras, en algunas provincias se rompe ese límite, o sea, se sobrepasa, porque ¿quién debería controlarlo? Bueno, quien debería controlarlo es el Estado Nacional, digamos, que no se superen. De hecho, el CONICET tiene un relevamiento de extranjerización. Bueno, a nivel país no se llegó todavía a ese 15%, y a nivel provincial ninguna provincia llegó a ese 15%, sí a nivel departamental. Ah, bien. A nivel departamental hay 7 departamentos
incluido el departamento Lácar en Neuquén, bueno, el departamento Bariloche, digamos, acá en Río Negro, está cercano al 15%, entonces precisamente el interés que tienen es que en determinadas zonas se amplíe ese porcentaje. Independientemente de que, como bien vos decís, a nivel nacional y a nivel provincial, en ningún caso se ha llegado a ese 15% todavía. Entonces hay un direccionamiento en relación a que en determinadas zonas donde hay recursos naturales estratégicos, esas compras y esas ventas a capitales extranjeros se permitan sin límite alguno. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. Martín, te iba a preguntar porque en el borrador de este proyecto también circula la idea de fijar un esquema de doble autorización conjunta, que es para la compra por parte de extranjeros, que se requiere el aval de la provincia donde se encuentra el inmueble al cual se quiere acceder, y también la autorización por el parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Eso estaría dentro del proyecto actualmente? Claro, o sea, lo que hacen es dejar abierta, digamos, el primer proyecto, lo que proponía era que esa autorización, ahora eso tiene que ver con la zona de seguridad frontera, para que se compre en zona de seguridad frontera, que son 100 kilómetros, la zona de seguridad frontera de las fronteras con los países limítrofes y 50 kilómetros del mar argentino, tiene que intervenir una comisión que se llama Comisión Nacional de Zona de Seguridad Frontera, que depende del Estado Nacional y que es quien autoriza esas compras por parte de extranjeros. Este proyecto descentralizaba esta autorización y se las otorga, o se las pretende otorgar a las provincias. Claro. Entonces, cada provincia podría tener su propio régimen. Que obviamente que, o sea, yo lo que creo es que eso también atenta contra la integridad territorial, porque en definitiva las fronteras y la integridad territorial son bienes jurídicos que debe proteger el Estado Nacional, no las provincias. Claro, esto pasó algo similar cuando se debatió respecto a los recursos de glaciares y preglaciares, que cuando se dejaba en manos de las provincias, sobre todo algunas pro mineras, era otra la cuestión, ¿no? Ahí tenía otros intereses. Claro, en la ley de glaciares lo que hicieron es precisamente, hay un inventario de glaciares que lo lleva el IANIGLIA, que es un instituto de glaciación, se llama, y depende del Estado Nacional. Entonces, lo que estableció la modificación de la ley de glaciares es que cada una de las provincias sean quienes lleven ese relevamiento y que incorporen o eliminen de ese registro zonas como zonas glaciarias, digamos, y protegidas. Entonces también, digamos, eso lo aprobaron y bueno, obviamente que también tiene esa finalidad, ¿no? De centralizarlo, digamos, en los poderes locales, cuando en realidad un recurso estratégico como el agua, que por la sustentabilidad que tiene que regir en su explotación, también tiene que ser regulado por el Estado Nacional, digamos, ¿no? Se puede dejar librado a que cada provincia tenga su propio régimen. Claro. Pero se hizo, eso se aprobó, digamos, la ley de glaciares. Sí, sí. Martín, el gobierno nacional sostiene que a mayor apertura eso podría traer más inversiones. ¿Qué tan directa es esa relación realmente y cuán cierto es ese fundamento del gobierno nacional? Yo creo que hay que ver qué inversiones y cuál es la matriz productiva que se piensa para Argentina a futuro. Digamos, inversiones puede haber igual, porque de hecho acá en la zona patagónica, con Vaca Muerta lo vemos, las áreas para inversión las concesionan las provincias, porque los recursos del subsuelo son de las provincias, y no hace falta venderle la tierra a las empresas para que vengan a invertir. Simplemente hay que proponerle un plan de negocio, que ese plan de negocios es traer el hidrocarburo y llegar a un acuerdo en relación a las regalías y demás. O sea, vender la tierra no tiene que ver con la inversión. Tiene que ver con otros bienes jurídicos que no hacen a la generación de empleo y demás, como está proponiendo o fundamenta el gobierno nacional. O sea, hay
planes de negocios en los que capitales multinacionales participan y no necesariamente se quedan con la propiedad de la tierra. Claro, claro. Martín, recién al pasar habías comentado algo que vos fuiste protagonista de como en un juicio contra Soledad Cayunao, que fue en Río Negro, donde vos justamente defendiste a esta persona propietaria de tierras ubicadas al este del Bolsón, donde una persona había admitido comprar con una donación de los Emiratos Árabes Unidos, que bueno, sí. Finalmente, ustedes habían pedido la absolución y demás. ¿Esto crees que este tipo de iniciativas, entre comillas, inversiones, estaban tratando de sentar jurisprudencia para hacer un caldo de cultivo para que esta ley también pueda prosperar, por ejemplo? Porque esta ley justamente otorgaría esa posibilidad. Bueno, está íntimamente relacionado porque precisamente en el caso de la compra que llevó a cabo Barabuchi, sí, que reconoció haber adquirido esa tierra con una donación sin cargo directamente del gobierno de Emiratos Árabes, lo que lo convierte en una persona interpuesta, digamos, entre los capitales extranjeros y la tierra argentina. Precisamente, digamos, él lo que hizo fue violar la ley 26737, claro. Reconoció hacerlo, y ahora hay distintos expedientes judiciales que tienden a que dé explicaciones en relación al origen de los fondos, en relación a la violación de la ley 26737 y obviamente la reversión de esa compra en su caso, en su momento, porque eso lo tiene que proponer obviamente tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. Pero ya te digo, digamos, la ley actual sirve como un valladar a esas acciones ilegales, digamos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Digamos, en la zona del Bolsón y en Bariloche, si estas tierras que adquirió Barabuchi en nombre de capitales árabes y capitales emiratíes se hubiese declarado como tal, ya Bariloche ya hubiese llegado al 15%, que es lo que establece la ley, ¿entendés? Claro. Entonces, en distintos departamentos, para seguir comprando tierras, tienen que hacerlo a través de personas argentinas que son prestanombres, claro, como sí, en el caso este. Entonces, por eso es importante mantener esta ley. Aparte, aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, como propone mi ley, es sanear retroactivamente todas estas compras que se llevaron a cabo ilegalmente. Sí, entiendo. ¿Ves posibles planteos de inconstitucionalidad si el proyecto se convierte en ley? Mira, la derogación de la ley 26737 ya fue declarada inconstitucional porque mi ley en el decreto 70/23, el primer decreto de necesidad de urgencia que sancionó, en el artículo 154 había derogado toda la ley. Ese fue por eso el objetivo de derogarla está desde el primer día que Javier Milei es presidente de la Nación. Bueno, el CECIM de La Plata, que es una organización que nuclea a veteranos de Malvinas, y nosotros en Río Negro también interpusimos una acción de inconstitucionalidad que hoy está en la Corte Suprema, pero que ya está a la espera de respuesta, pero que ya fue declarada inconstitucional. Está en la Corte Suprema a la espera de que se ratifique o no esa declaración de inconstitucionalidad. O sea que sí, y esta ley se aprueba como está propuesta, obviamente que va a haber planteos de inconstitucionalidad, porque precisamente lo que hace es poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad territorial y las fronteras. ¿Crees que para este jueves va a haber una movilización importante, tanto a nivel nacional como en diferentes lugares, como en localidades cercanas a Río Negro, a Neuquén, que son también más importantes, por eso que contabas recién, que son más propensas a que esas tierras se puedan vender? Bueno, sí, yo creo que va a haber una movilización, eso espero. Acá en la zona patagónica están convocando distintos sectores, al igual que a nivel nacional, y realmente yo espero que sí, que sea una movilización masiva, porque es un tema sensible y que pone en juego, digamos, la tierra para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces,
es un tema importantísimo y que amerita que salgamos a la calle a manifestarnos. Martín, no sé si observás la tendencia internacional, te consulto si estás en el tema de otros países que se puede ver en cuanto a flexibilización o endurecimiento de restricciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre todo cuando se trata de recursos estratégicos. Mira, todos los países tienen leyes de protección en este sentido. Los tienen nuestros países limítrofes, los tienen los países de Europa, Estados Unidos, tienen leyes protectoras en cuanto a su territorio. Esta cuestión de la apertura indiscriminada, digamos, es un plan que al parecer viene de los capitales tecnológicos internacionales. De hecho, Peter Thiel, digamos, que es el magnate de la inteligencia artificial a nivel mundial, viene proponiendo. De hecho, se mudó acá a Argentina. Es todo, son todos indicios de que quieren, que vienen por el territorio con una finalidad específica, que es utilizar nuestra tierra, nuestros recursos, para esos fines, digamos. O sea, acá en la Patagonia se está hablando de que quieren venir a instalar un campo de recolección de datos o para la inteligencia artificial, que eso requiere una enorme cantidad de agua y de territorio. Entonces, de eso se trata, digamos, de que hay una planificación de la entrega. Entonces, esta ley y esta modificación de la ley 26737 es parte de ese plan que tienen y que va en detrimento de nuestra tierra y de la utilización que vamos a hacer y que podamos hacer a futuro de nuestros recursos. Martín, ¿sabes cómo van a votar los legisladores de las provincias patagónicas? Sí, mira, el gobernador de la provincia de Neuquén se manifestó en contra de la ley. Ellos tienen un senador, y en la provincia de Río Negro, tanto Martín Soria como Ana Marx, que son dos senadores del Frente de Todos, de Frente de Todos, van a votar en contra. No así el senador libertario que tiene la provincia de Río Negro, y en la provincia de Neuquén también hay una senadora libertaria que va a votar a favor de la modificación seguramente. Seguramente. En cuanto a las modificaciones de la presente de la ley que se va a presentar, ¿cuál es el aspecto más relevante en cuanto a lo dañino o lo negativo? Porque hay diferentes modificaciones o desapariciones de restricciones que tenía la ley vigente. ¿Cuál crees que es la que es más negativa para el futuro del país, por ejemplo? Yo creo que es que se permita comprar, primero que se permita comprar sin límites extranjeros y en zonas lindantes de espejos de agua. Porque, claro. Porque precisamente va a haber, y se van a multiplicar los casos como el Lago Escondido, que hay capitales extranjeros, como en este caso Lewis, que compran zonas linderas, toda la zona lindera a un lago, y no permitan a los ciudadanos argentinos hacer uso de esos espejos de agua. Y en este caso, en el que nombrabas vos, como que en el que una persona compró con capitales emiratíes, justamente es una zona en la que nace el río Chubut, claro. Un río que recorre 800 kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico y que nutre de agua a pueblos enteros. Entonces, yo creo que esa es la gravedad y el peligro de esta modificación, del principal. Martín, muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo para poder abordar este tema que tiene que ver justamente con el proyecto de ley que va a presentar el gobierno de Javier Milei y va a ser tratado en el Senado este jueves. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.